púlpito nuevo. No lo había visto, ¿eh? Al púlpito. Bueno, pues está muy bien, muy amplio. Buenos días a todos. Y pues vamos directamente a la palabra. Hemos tenido una introducción excelente y muy apropiada con el informe que nos ha dado Benjamín después del Congreso y la Asamblea del fin de pasado, que nos ha ayudado a enfocarnos en quiénes somos y para qué estamos aquí en la tierra. Y una de las cosas para las que estamos aquí en la tierra es para conocer cada día más y más del Señor, abrir su palabra en libertad y seguirle. Y como dicen Tesalonicenses, esperar de los cielos a su Hijo, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Pues hoy nos toca seguir con el estudio de Isaías. Y quién sabe que levante la mano y diga en qué capítulo vamos. A ver. No, malamente, como... ¿No, de verdad? El capítulo 39 nos toca hoy. Isaías tiene, ¿cuántos capítulos? 66. O sea, ya hemos pasado el ecuador de este libro profético. Hemos llegado al capítulo 39 de Isaías y, bueno, la historia del pueblo de Judá, la historia del pueblo de Israel, la historia de los diferentes personajes que protagonizaron diferentes historias, pues han sido algunas asombrosas, algunas tristes, pero los últimos 2 o 3 capítulos estamos hablando de uno que fue rey de Judá, el rey Ezequías. No sé si os suena. Pues antes de llegar al capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 39, Ezequías ha vivido hasta aquí 2 episodios impresionantes. No sé si los recordáis. En el capítulo 37, Jerusalén está sitiada por el ejército asirio. Les están rodeando, tienen pocas posibilidades de subsistir, pocas posibilidades de ganar. El ejército de Sennacherib, que se llamaba el líder de los asirios, les rodeaba y no solo desafiaba al pueblo y desafiaba al rey, sino que blasfemaba contra Dios. O sea, se estaba pasando demasiado. Y Ezequías, ¿qué hizo? No confió en su propio ejército, no confió en las murallas del pueblo de Jerusalén, sino que corrió al templo, oró y le mostró las cartas. Yo creo que le mostró la estrategia que iba a desarrollar el ejército enemigo y le dijo, mira Dios mío, mira lo que está pasando. Puso la crisis que estaba viviendo en las manos de Dios. Le dijo, creo que fue Joana la que habló sobre esto, una oración impresionante que elevó Ezequías ante Jehová y le dijo, tú que eres el Creador, el Todopoderoso, líbranos de manos de nuestros enemigos. Mira, están hablando mal de ti, líbranos. ¿Y sabéis qué pasó? Que Jehová, Dios, oyó su oración y les libró. Y en una sola noche, el ángel del Señor exterminó a 185,000 guerreros que estaban apostados en las afueras de Jerusalén. 185,000 personas de un plumazo. Nos asombran milagros del Nuevo Testamento como la alimentación de los 5,000, otra alimentación de 4,000. Pues en esta ocasión 185,000 personas malas fueron destruidas. La respuesta de Dios fue extraordinaria, impresionante. Eso vivió Ezequías en el capítulo 37. Llegamos al capítulo 38 y vuelve a haber una crisis en la vida de Ezequías. Pero en este caso no es un ejército que rodea la ciudad, sino que se enferma. Es como una crisis personal. Y ya escuchasteis el domingo pasado con Arturo que era una enfermedad de muerte. No era una simple indisposición. Ezequías sabía que no le quedaban días. Y en su intimidad también recurrió a Dios en oración. Y dice el texto que vuelto a la pared, o sea, de cara a la pared, en humillación, rogó a Dios, por favor, sálvame la vida o sáname de mi enfermedad.
¿Y sabéis qué? Dios otra vez le respondió. Le dijo que sí. Y aquí sí que hay un hecho sin precedente. ¿Recordáis qué pasó? ¿No? Pues sí, algunos dicen sí. Pues Dios le dijo, no solamente serás sanado de tu enfermedad, sino que te concedo 15 años más de vida. Y Ezequías dice, no me lo puedo creer, de verdad. Dame una señal, dame otra señal. No, que el sol se detenga, que cambie la sombra que el sol da en el reloj de Acaz, que según he leído era como un gran reloj que marcaba la hora según la sombra. Pues Dios se lo concedió. Y volvió la sombra que el sol proyectaba 15 grados hacia atrás. Y 15 grados, por lo que he estado leyendo, era mucho más de media hora. O sea, es como un viaje en el tiempo hacia atrás. Y Dios se lo concedió. Ezequías, has vivido dos situaciones impresionantes, dos situaciones poderosas. Bueno, hasta aquí Ezequías podría decir, o nosotros mismos al leer el texto, Dios estaba con Ezequías. Qué fe que tenía Ezequías. Su fe fue probada, pero Ezequías fue hallado justo, porque Dios le respondió. Era un rey cuyo liderazgo fue validado, porque lo que él pedía, y no pedía poco, se le concedió. Pero en el capítulo 39 llega un sorprendente giro de la historia. Vamos a... El título que se ha puesto a esta predicación fue Malas compañías. Y yo le he subtitulado Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que, bueno, hasta aquí un poquito de contexto de qué había pasado hasta aquí, para que no nos pille como de nuevo el capítulo 39. Para los que vais viniendo o nos visitáis, el libro de Isaías es un libro impresionante porque nos presenta a Jesús como el Mesías prometido. Dicen que es como el quinto evangelio. Bueno, muchos detalles que os he puesto ahí, que está bien recordarlo. Está lleno de contrastes, cosas buenas, cosas malas, juicio, esperanza. Y además es una maravilla literaria. Quien saben apreciar este tipo de textos, ojalá saber más, porque yo creo que nos maravillaríamos, ¿no? Es un texto lleno de profecía, poesía, cánticos. Y os decía que hoy llegamos al capítulo 39. Es como el final de la primera parte, ¿vale? La primera parte hace énfasis sobre todo en la historia de Judá, en todo lo que fue pasando en Judá. Y a partir del capítulo 40 hasta el final, se va a enfocar más en la esperanza y el juicio futuro. Todo el libro tiene que ver con nosotros, pero a partir del capítulo 40 veráis cómo lo vamos a disfrutar. Así que, bueno, llegamos a el texto que nos toca hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 39, con toda esta historia en la cabeza, ¿vale? Y dice así. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres
han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Os pongo una foto del texto. Esta es una reproducción fotográfica del texto completo de Isaías, que es uno de los mejores manuscritos conservados. Se encontró en las cuevas de Qumran y me hizo gracia compartirlo, porque es todo el texto de Isaías. Y fue conservado hasta nuestros días para nuestro bien, para nuestro aprendizaje. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de saber que ha sido preservado este mensaje a lo largo de los siglos para que llegara hoy a nosotros. Ayúdanos a tener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón preparado, fértil. Ayúdanos a escuchar lo que viene de ti, Señor, y utilízanos como canales que transmitan lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empieza el capítulo 39 y dice el versículo 1. En aquel tiempo, el príncipe de Babilonia, Merodac, rey de Babilonia, envió cartas y presentes. Bueno, la historia es así. Desde Babilonia llegaron emisarios, llegaron enviados desde el imperio babilónico que venían con cartas, con regalos. Dice el pasaje que es que se habían enterado que Ezequías estuvo enfermo y había sido sanado. Es impresionante el pensar, porque claro, para nosotros igual es una visita inocente, pero en el contexto de esa época no habían visitas inocentes. Tenían mucho que ver con las estrategias políticas, alianzas, intereses de ver con quién me aliaba o quién sería más fácil de conquistar. En aquel momento era uno de los imperios más poderosos de la época, o estaba en proceso de ser uno de los más poderosos, el imperio babilónico. Y es curioso, esto es curioso, lo que sale. Yo no sé cómo quitarlo, chicos? Ah, vale. Bueno, eso, es curioso que no venían a atacar, vinieron como a presentar sus respetos, ¿vale? Y se acercaron. En aquellas épocas las visitas tenían mucho doble sentido. ¿Por qué? Porque eran como una muestra de poder mutuo, de más coloquial dicho, mostrarse los dientes sin pelear, sin llegar a la batalla. Eran visitas formales, pero que tenían que ver con, mira, toda esta es mi riqueza, todo esto es mi pueblo, mi ganado, este es mi patio de armas, esto es todo lo que tengo, como diciendo, cuidadín. No me intentes conquistar, y yo creo que a veces también agregaban cosas, ¿no?, para impresionar. Es mejor ser aliados. Bueno, en aquella época, y hoy también, riqueza muchas veces es sinónimo de poder. El arte de la guerra, que diríamos, ¿no? A ver cómo hacer para no terminar en una batalla campal, pero sí ponernos de acuerdo antes, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y por algunos comentarios que también leía, que no hacen alusión los babilonios, los de Babilonia, al hecho de que el sol se había detenido o que el sol había vuelto unos grados atrás, pero por lo que he leído es muy probable que esto les haya llamado la atención, porque eran estudiosos de astronomía, era una de sus ciencias, eran sabios en las señales del cielo,
Entonces habrán ido a ver cómo puede ser que los de Judá, el reino de Judá, tengan un Dios tan poderoso que ha hecho que el sol se detenga. Lo querían ver con sus propios ojos. Pues es seguro que este hecho sobrenatural del retroceso de la sombra del sol, ellos lo supieran. Es decir, que esta visita tenía, aunque aquí nos dice que solo vinieron, había muchas entrelíneas, tenía unas segundas intenciones. Y fijaros que en el versículo 2, el rey Ezequías dice que cuando llegaron se regocijó con ellos. Versículo 2, se regocijó con ellos. Es decir, que se sintió halagado, se sintió que era digno de admiración. Los más grandes vienen a saludarme. Los más grandes vienen a presentar sus respetos. Pues el mismo Ezequías, que 2 o 3 capítulos atrás corrió al templo a orar o lloró de cara a la pared pidiendo sanidad para su vida, es el mismo rey que ahora pues se siente halagado y comienza a alardear de sus tesoros. Hasta aquí, en principio, podríamos decir, bueno, todo bien. ¿A qué necesidad viene esta historia para nosotros? Pero algo vamos a sacar de provecho, porque no hay nada en la Escritura que no sea inspirada por Dios. En 2 de Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta también. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que vamos a ver qué 3 cosas hizo Ezequías que no estuvieron bien en este texto. Primero, se regocijó con ellos, versículo 1 y 2, y les mostró todo. Les mostró, ya lo hemos enumerado, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, las riquezas que habían atesorado sus padres, absolutamente todo lo que tenía. Pero en ningún momento, el texto no lo recoge, les habló de cuán grandes cosas había hecho Jehová Dios en su vida. No les dijo cómo les había liberado de los asirios, cómo el ángel exterminó los guerreros cuando no tenían ninguna esperanza. El texto no recoge que Ezequías le dijera, sí, me sané de mi enfermedad, pero porque Dios obró milagrosamente. Y además, no solo Dios obró en su persona, sino que obró en la naturaleza, deteniendo el sol o frenando un momento la sombra del sol. De cada una de estas frases, os prometo que hay estudios maravillosos que nos llenan el alma de agradecimiento y de gozo por qué Dios tan grande tenemos, ¿no? Pues Ezequías no aprovechó esa oportunidad. Buscó impresionar a los emisarios de Babilonia en lugar de honrar a Dios. Cuando todo iba mal, buscó a Dios porque le necesitaba. Y ahora en época de bonanza, que dice un pasaje paralelo que los graneros estaban llenos de granos y había riqueza económica, pues él decidió impresionar a los hombres en lugar de honrar a Dios. Ante el halago, la admiración de otros, incluso el agradecimiento justo hacia nosotros, ¿cómo actuamos? ¿O a quién queremos impresionar en nuestra vida? No sé si se percibe que he agrandado una cosa y he achicado otra, ¿verdad que sí? Cuando alguien se acerca a nuestra vida a comentarnos algo, reenfocamos la mirada hacia Dios y mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Te admiras de cómo reacciono ante tal situación, pero es que solo me ha sostenido la fe en Dios, solo me ha sostenido su poder. Recordar lo que Él ha hecho por mí en el pasado es lo que me ayuda a seguir adelante. ¿En qué momento dejamos de buscar a Dios? Si las cosas van súper mal, es que le buscamos de seguro. Pero igual hay situaciones en nuestra vida que lo ponemos en un lugar secundario. ¿Qué aprobación, qué admiración
buscó Ezequías? Os dejo un pequeñito reto. Recordemos algo que Dios haya hecho en nuestra vida, más allá de los grandes logros o pequeños logros que tengamos, o sueños o en procesos que tengamos. Podemos recordar algo que Dios ha hecho en mi vida que fue grande, sobrenatural, admirable. Pues abrir los ojos esta mañana, tantas cosas podemos recordar y agradecer. Pensemos que cuando alguien se acerca a nosotros, puede ser porque Dios le está trayendo para que compartamos nuestro testimonio y abramos nuestro corazón. A ver qué más podemos aprender de Ezequías. En primer lugar, ¿qué es mejor, honrar a Dios que impresionar al hombre? Lo segundo que aprendemos de Ezequías es que Babilonia no era inocente, eso lo sabemos, ¿verdad? Vino seguramente con segundas intenciones. Ezequías era rey de Judá. Por tanto, yo creo que sabía muy bien las intenciones, era un líder político. Ezequías pudo pensar, como decía yo al principio, me conviene aliarme con ellos. Si me admiran, es probable que también me teman. Juntos, Judá y Babilonia seremos indestructibles. Y sacaron de la ecuación el confiar en Dios. Y pensaron, oh, qué bueno unirnos con Babilonia. Vamos a dominar todo Oriente Medio. Los futuros libros de historia hablarán de Judá y Babilonia. Bueno, aquí estoy inventando un poco, ¿no? Pero es probable que Ezequías pensara eso. Nadie osará desafiarnos. Pero llega el versículo 3, donde Isaías, el profeta Isaías, se acerca al rey Isaías y le dice, ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido? Y Ezequías le dice, pues viven de Babilonia. Vuelve a decir Isaías, ¿y qué han visto en tu casa? Responde Ezequías, todo. Han visto en mi casa todo lo que tengo. Y Isaías le intenta hacer reflexionar. ¿Quiénes son estos? Isaías sabía quiénes eran ellos. ¿De dónde vienen? Archiconocido de dónde venían. ¿Qué quieren? ¿A qué vienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren sacar de nosotros? Ezequías pues responde de manera muy simple, pues sí, les he mostrado todo. Yo creo que no prestó atención a lo que realmente Isaías le estaba, o a lo que Isaías le estaba llamando. Y estas frases de Isaías siguen diciendo, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Isaías viene a hacerle reflexionar, pero también a recordarle lo que Dios ha dicho. Y a lo largo de la Escritura se nos recuerda, amarás a Jehová tu Dios, solo hay un Dios. ¿Y tú te estás intentando aliar con otras personas? Hemos aprendido una cosa que no debemos de hacer, confiar en las relaciones humanas en vez de depender de Dios. ¿Qué sí podemos aprender? No confiemos solo en las relaciones, confiemos en Dios. ¿A quién oigo? ¿Qué me dicen? Como preguntaba Isaías. ¿Qué intenciones tienen los que se acercan a mí? ¿De quién me rodeo? ¿Qué mensajes llenan mi mente? ¿Mi tiempo? ¿A quién presto oídos? ¿Qué mensaje me creo? Ezequías en este momento olvidó algo clave, que Dios ya le había liberado. Que estar al lado del Dios de los ejércitos es una victoria asegurada en lo real o en lo espiritual, pero victoria al fin. Ezequías dejó que alimentaran su ego, que admiraran su riqueza, pasó de orar y humillarse y entrar en el templo a buscar la dirección divina, a buscar conexiones humanas, a tener buenas relaciones, a tener buenos contactos. Y sabéis que
hay relaciones que nos alejan de Dios, que aparentemente pueden ser inocentes, como empezó este tema, ¿no? Pero si no estamos firmes en la fe, podemos escuchar o doctrinas erróneas o centrarnos en quién soy yo y no quién es Dios en mí. Hay malas influencias, ambientes donde Dios no es el centro, conversaciones que nos alejan. Y he puesto ahí confiar. ¿Qué podemos aprender? No confiemos solo en las relaciones. ¿Acaso nos vamos a aislar de todos los que nos rodean? ¿Voy a pasar totalmente de desconocidos, o conocidos, o gente que no conoce a Dios? ¿Voy a ignorar amistades familiares? No, sino lo que tendría que haber hecho Ezequías tal vez, aprovechar la oportunidad. Aprovechar la oportunidad que tenemos de personas de nuestro entorno, personas que no conocen al Señor. El fin de que viene, como hemos dicho, tenemos una oportunidad estupenda de salir de nuestro templo hecho de manos a compartir con nuestro barrio. Para los que vivís aquí cerca es una oportunidad para todos, pero los que viven aquí, en el barrio, es muy fuerte, ser luz y sal en donde el Señor te puso. Mira, soy yo la que compro en tu tienda, la que voy a tu cole, cogemos el bus en el mismo lugar, la enfermedad me afecta igual que a ti, la economía, los dramas geopolíticos me afectan igual. Vivimos en el mismo lugar, pero mi fe está puesta en Jesús. ¿Sabes lo que me pasó? Pues yo vivía sin esperanza, sin fe, triste, pero conocí a Jesús. Mira, te regalo este folleto que habla de Él. Mira, te invito a la iglesia. Confiemos en las personas que nos rodean, pero dependiendo de Dios para acercarles a Él. Rebobinando un poco, aprendemos que es mejor honrar a Dios que impresionar al hombre y que es mejor depender de Dios que confiar solo en las relaciones. Y lo tercero que podemos sacar de este texto lo encontramos en el último versículo, porque dice que cuando Ezequías escuchó hablar a Isaías y escuchó lo que Isaías le dijo, ¿por qué escuchas a esta gente que viene de Babilonia? Al final quieren tu mal. En los versículos anteriores, Isaías le dice, va a llegar el día que Babilonia os va a invadir. Judá será destruida. Fue un proceso de conquista. Al final destruyeron hasta el templo. No quedó nada. Tú les muestras tus tesoros, pero eso encenderá la codicia de ellos. Pasará el tiempo, pero vendrán y os arrebatarán todo. Se llevarán a vuestras mujeres, a vuestros niños, a vuestros jóvenes cautivos. Los jóvenes serán eunucos, esclavos, impotentes, sirviendo en la casa de otro Dios falso. ¿Recordáis Daniel y sus amigos? Pues en la historia de Daniel se estaba cumpliendo esta profecía de Isaías, y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pues Isaías escuchó todo eso y la respuesta de él fue, Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Tienes razón, Dios ha hablado. Pero añade una frase, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Yo no la terminé de entender. He meditado mucho, he orado mucho en esto y he leído también gente que comenta cosas y hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero lo que a mí me ha sonado como muy egoísta, ¿no? Isaías escuchó el juicio de Dios que iba a caer sobre Judá y él dijo, bueno, mientras yo reine, mientras no pase nada, mientras yo reine y mientras haya paz y seguridad en mis días, no pensó en el futuro de su pueblo o quizá no quiso asumir lo que Isaías le estaba diciendo. Palabras muy duras. Y de hecho, 100 años después,
en el año 586 a.C., Judá sería destruida para siempre, asolada. Y ahí terminó el reino de Judá como tal, bajo el imperio babilónico. Seréis llevados cautivos, vuestros jóvenes no tendréis descendencia. En aquella época tener descendencia era como un honor para cualquiera, más aún para un rey, ¿no? Lo que tanto atesoras, Ezequías, lo que tanto te enorgullece, desaparecerá. Versículo 6, nada quedará. Y Isaías simplemente dijo, ojalá que, mientras yo viva, haya paz. Ahora nosotros diríamos, pero Ezequías, Dios paró el sol por ti. Aniquiló a un ejército impresionante por tu oración. ¿Y obras así? A veces hablar o prejuzgar de esta manera a estos personajes o héroes de la historia bíblica, pues puede jugarnos una mala pasada, porque lo que dices para otros se te puede aplicar a ti. Si observamos la biografía de Ezequías, fue fiel en muchas cosas, la palabra lo recoge así: destruyó ídolos, animó al pueblo, dirigió al pueblo a primero buscar la dirección del Señor, pero si solo nos quedamos con este texto, no terminamos de entender qué pasó por el corazón de Ezequías. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y nos amplía la historia. Hay textos paralelos de estos mismos episodios que encontramos en el segundo libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. Y habla de lo mismo, incluso hay pasajes que se repiten textualmente. Pues en segunda Crónicas 32:25 entendemos qué pasaba por el corazón de Ezequías. 32:25 dice: mas Ezequías, está hablando después de que fue sanado, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. En el versículo 31 dice que en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, está haciendo referencia en Crónicas, que fueron enviados a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Qué prodigios? Ser sanado de una enfermedad mortal y una sombra de sol que se vuelve atrás. Pues Dios dejó que esto pasara para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que el Señor mira el corazón. Lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos. ¿Y qué de mí? Puedo decir, Ezequías, te pasó todo esto y aún así. ¿Y qué de mí? ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida? ¿Dónde estaría yo si no lo hubiera conocido? De tal manera me amó Dios que dio a su Hijo por mí. Me oye cuando clamo, me oye cuando lloro. Aún está la palabra en mí y el Señor ya conoce lo que quiero decirle. Me conoce cuando estoy agradecida, cuando estoy feliz, cuando estoy a la muerte, como Ezequías. Y Ezequías pensó en su propio bienestar en ese momento. No pensó que había un más allá, no pensó que había un futuro, no pensó en su pueblo, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Solo le interesó a él mismo. ¿Qué podemos aprender de esta manera de actuar de Ezequías que no nos gusta o aparentemente no nos conviene? Podemos aprender que mejor que pensar solo en mí es confiar en Dios. Qué fácil y qué simple, ¿no? Pero esta historia nos muestra eso. Nos muestra que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Ezequías no lo sabía, realmente él murió antes de que Judá fuera destruido. Después de él, todo fue de mal en peor. Su hijo fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Pero
Hoy tenemos oportunidades excelentes. Podemos tener buenas amistades, amistades más o menos, familia mejor, peor. Podemos estar bien o por el contrario sentirnos solos, traicionados y no entendemos el obrar de Dios en nuestra vida. Pero los planes de Dios siempre van a ser de salvación y de paz. Y por eso quise ponerle el subtítulo a este mensaje: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Parece una frase de primero, de fe. Pero es que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ezequías dice: mientras haya paz, mientras yo viva, y estoy viviendo solo para mí, mientras yo esté bien, mientras yo esté tranquila, mientras yo conozca al Señor, mientras yo y mi casa seamos salvos, o estoy invirtiendo en lo eterno, estoy observando a los que me rodean, los que no conocen a Dios. Igual se acerca alguien a mí porque hay algo que le llama la atención que, bueno, has sido sanado, como le pasó a Ezequías, o vives la vida con esperanza. El domingo que viene, tal como hemos dicho, tenemos nuestro culto unido. ¿Sabéis lo maravilloso, lo grande que es eso? Es estar al aire libre, en medio del barrio, proclamando que Jesús es nuestra esperanza. ¿Cuántos cientos de hermanos alrededor del mundo no pueden ni nombrar ni pronunciar el nombre de Jesús porque son llevados, arrastrados a cárcel o pierden hasta su familia? Jesús es mi Salvador, Jesús es nuestro Salvador. Él vino para darnos paz y un propósito. Además, amándonos unos a otros, estando unidos, es la manera de mostrarle al mundo que en Él hay salvación. ¿Dónde pondré mi confianza? Me he apuntado aquí algunas de las canciones que íbamos cantando, porque claro, decíamos frases muy buenas, afirmaciones, certezas. Mi ayuda viene de Él, siempre ha sido fiel. Tu palabra se cumplirá. Hemos recordado eventos históricos. Abriste el mar para que yo pasara. Recordamos la caída de los muros de Jericó. Hemos recordado la aniquilación de un ejército. Y hemos cantado: sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Y lo seguirá haciendo. Ezequías fue rey de Judá. Me llamó mucho la atención que ascendió al trono con 25 años, chicos. O sea, aquí hay gente joven, y algunos que ya son más mayores de 25 años, pero Ezequías yo me lo imaginaba una persona muy mayor. Pero cuando empecé a leer más de su biografía, era una persona joven. Por eso clamó a Dios: no me quites la vida, dame más años, quiero vivir más. Él tuvo sus aciertos, tuvo sus fallos. Fue un rey cuya biografía está recogida en la Escritura. Pero hay otro gran rey, nuestro rey, cuyo reinado no tendrá fin. ¿En quién pondré mi confianza? En nuestro amado Señor Jesucristo, que fue el único, perfecto y sin mancha. Y es curioso pensar que Ezequías buscó impresionar a sus contemporáneos y Jesús se humilló a sí mismo. Ezequías quería aliados poderosos, y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, también vivió en dependencia de su Padre hasta el último momento. Ezequías acaba diciendo: mientras yo esté bien, y nuestro gran y eterno Rey no pensó en sí mismo y entregó su vida por nosotros. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿En quién voy a poner yo mi confianza? Jesucristo es el verdadero Rey fiel, Él es la roca de los siglos, es nuestro único ejemplo. Y vamos a terminar la reflexión de esta mañana con la mirada puesta en Él. ¿Podemos sacar aprendizajes de Ezequías? Sí, pero mejor mirar al mejor ejemplo, ¿no?
a Jesucristo. Dije al empezar que el capítulo 39 termina lo que tiene que ver más bien con la historia de Judá y todo lo que pasó con ellos, ¿no? Y a partir del capítulo 40, pues va a hablar acerca de la esperanza futura y encontraremos pasajes tan impresionantes como el siervo sufriente, bueno, pasajes que nos llenan el corazón, ¿no? Y es admirable, por eso ponía el manuscrito a lo primero, porque ya estaba establecido la redención futura, nuestra redención futura, y la gracia alcanza hasta nosotros. ¿El panorama que nos rodea hoy es sombrío? Pues sí. No sabemos qué nos deparará el futuro, así que vamos a recordar que podemos, 1, honrar a Dios, honremos a Dios con nuestros logros y con nuestros fracasos, dependamos de Dios y confiemos en Él. Voy a terminar con la lectura, porque sabéis que hasta que volvamos al Isaías 40 va a pasar, yo creo que casi todo el verano, ¿no? Y ese Benjamín, ¿sí? Bueno, en julio o agosto veremos Isaías, ¿no? Bueno, pero lo que queda de mayo y junio no. Entonces, por si nos olvidamos un poco el tema, vamos a terminar leyendo un pasaje de lo que se nos viene en Isaías 40. Mira, Isaías 40, 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estamos viviendo en situaciones sombrías, pero consolaos. Más adelante sigue diciendo el versículo 22. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, los que nos causan temor en el mundo, que pueden destruir el mundo conocido apretando un botón. Pues mirar, Él convierte en nada a los poderosos. Ese es nuestro Dios. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. No tengamos temor. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos. No nos obsesionemos con solamente las malas noticias, la mala información y también las noticias falsas que nos rodean. Levantemos en alto nuestros ojos y mira quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando del ejército celestial. A todas las estrellas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿En quién voy a poner mi confianza? Isaías termina diciendo: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ya estamos cansados, pedimos que el Señor vuelva ya, pero el versículo 29 nos recuerda: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Me gustaría que leyeras esa frase. Si quieres ser uno de los que confían en Jehová. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón.